En lo alto de la Ciudad de México, en el silencio aséptico de su ático en Lomas de Chapultepec, Regina Velasco reinaba sobre un imperio de riqueza y un desierto de desconfianza. A los 55 años, la viudez no le había traído suavidad, sino una coraza de cinismo, dura e impenetrable, forjada en las traiciones de amigos interesados que surgieron como buitres tras la muerte de su esposo. Esa visión amarga del mundo era la piedra angular de su aclamada Fundación Velasco, un mecanismo de caridad que operaba con la precisión fría de un bisturí quirúrgico. Las decisiones eran delegadas a su director, el ambicioso Gerardo Villa, un hombre que se había convertido en el sumo sacerdote de la filosofía de Regina. La compasión era una variable ineficiente, y el éxito se medía en gráficos y métricas de retorno. Los proyectos con alma, pero con pocos resultados cuantificables, eran descartados sin ceremonia. Y para reafirmarse a sí misma la justeza de su fortaleza, Regina necesitaba pruebas constantes. Su nueva empleada doméstica, Lourdes Jiménez, una mujer de 45 años, cuyo rostro exhibía el mapa de una vida de luchas, sería su nuevo objeto de estudio. Lourdes se movía por la vastedad del ático con una dignidad silenciosa que irritaba a Regina. Había una serenidad en la mirada de aquella mujer que la millonaria, con todo su poder, no lograba descifrar. Lo que Regina no veía, pero el narrador omnisciente sabía, era que la serenidad de Lourdes era una fina capa de hielo sobre un océano de ansiedad. Su universo entero giraba en torno a su hijo de 10 años, Samuel, un niño dulce cuya risa era frecuentemente interrumpida por el silbido de sus pulmones. El asma severa de él, agravada por la contaminación implacable de su barrio, era un enemigo constante, y el precio del inhalador que mantenía a la muerte a distancia era una montaña que Lourdes debía escalar cada mes. Fue con este conocimiento invisible que la escena se desarrolló. Regina, con la gracia de una actriz, accidentalmente dejó caer de su bolso un fajo de $1000. La cantidad era precisa, suficiente no solo para el medicamento, sino para crear una tentación abrumadora. Se retiró a su oficina, el corazón latiendo con una expectativa fría, y enfocó sus ojos en las pantallas que revelarían la verdad sobre la naturaleza humana. El momento, capturado en alta definición, fue un drama silencioso. Lourdes encontró el dinero. Su cuerpo se detuvo. La cámara capturó el microtemblor en sus manos, la forma en que sus ojos se abrieron. En su mente, la imagen de Samuel, luchando por respirar la noche anterior, surgió con una claridad brutal. $1000. Era la seguridad de meses, era el alivio, era la respuesta a una oración silenciosa. Regina, en su trono de cuero, observó la agonía del dilema en el rostro de Lourdes y sintió un triunfo amargo. Ahí estaba la prueba, la necesidad, la codicia, el interés propio. Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Lourdes miró a su alrededor, se agachó y guardó el dinero en el bolsillo de su delantal. La tesis de Regina estaba confirmada, o eso pensaba ella. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que no comprendemos, probando no solo nuestro carácter, sino también nuestra capacidad de juzgar al prójimo. Esta historia te mostrará que las apariencias pueden engañar de forma devastadora. Si crees que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este relato emocionante. Con la fría satisfacción de una científica que confirma una hipótesis sombría, Regina observó a Lourdes completar el resto de su turno. Cada trapo pasado, cada superficie pulida parecía ahora un acto de hipocresía para la millonaria. Al final del día, despidió a Lourdes con una formalidad gélida y de inmediato contactó a su chofer.
La orden fue dada con precisión clínica: seguir a la empleada, mantener el enlace de video activo, registrar cada paso. Acomodada en el lujo silencioso de su auto, Regina se preparó para el acto final de su teatro personal. Imaginó los escenarios: Lourdes comprando ropa, tal vez un electrodoméstico, o simplemente guardando el dinero para lujos futuros. La persecución la llevó por una ruta de transporte público que serpenteaba por barrios que Regina solo veía desde lo alto. Finalmente, Lourdes bajó y caminó con pasos decididos hasta una farmacia. En la pantalla de la tableta de Regina, la imagen era cristalina. Lourdes en el mostrador, el intercambio de dinero, la pequeña caja del medicamento pasando a sus manos. Una sonrisa amarga tocó los labios de Regina. «Ahí está», susurró al chofer. «Robó para sí misma». La previsibilidad de la debilidad humana era para ella casi reconfortante. Regina estaba a punto de terminar la vigilancia cuando la escena en la pantalla la hizo dudar. Lourdes no se fue. Se detuvo fuera de la farmacia, guardó el inhalador con un cuidado casi reverente en su bolso y, para la total confusión de Regina, dio media vuelta y entró nuevamente en el establecimiento. La curiosidad, una emoción que Regina raramente se permitía sentir, la dominó. ¿Qué más podría querer?, observó perpleja, mientras Lourdes sacaba una lista arrugada de su bolsillo e iniciaba una segunda compra. Esta vez no era un artículo caro y específico, eran decenas de artículos básicos, cajas y más cajas de vendas, frascos de antiséptico, analgésicos, pomadas y vitaminas infantiles. El farmacéutico llenó 2 bolsas grandes. La certeza de Regina comenzó a disolverse, reemplazada por una niebla de confusión. Eso no tenía sentido. No encajaba en su tesis. Esa no era la compra de una ladrona egoísta. Era el inventario de una pequeña enfermería. Con las 2 bolsas pesadas en la mano, Lourdes comenzó a caminar no hacia su casa, sino hacia el corazón de su barrio obrero. Con cada paso, la confusión de Regina se transformaba en una ansiedad inexplicable. La caminata terminó frente a un edificio bajo y mal conservado, con una placa desvaída que decía Clínica Esperanza. El nombre golpeó a Regina como un puñetazo en el estómago. No necesitaba consultar sus archivos. La memoria era reciente y vívida. Había sido ella quien dio la orden final a Gerardo para cortar el financiamiento de esa clínica por baja eficiencia. A través del micrófono direccional, escuchó la conversación que cambiaría su vida para siempre. Vio a Lourdes entregar las bolsas a una médica de apariencia cansada, la escéptica doctora Isabel Moreno, y escuchó la voz de Lourdes, clara y firme. «Doctora, esto es una donación en nombre de mi patrona, la señora Velasco. Creo que a ella le gustaría que se usara para ayudar». En ese momento, en el silencio de su auto de lujo, el mundo de Regina Velasco se derrumbó. El viaje de regreso a la fortaleza de vidrio en Lomas fue un trayecto silencioso a través del infierno personal de Regina. Cada palabra de Lourdes, una donación en nombre de mi patrona, la generosidad de ella, resonaba en su mente, no como un elogio, sino como una acusación. La bondad inmerecida que le habían otorgado era una carga más pesada que cualquier insulto. Al entrar en su ático, el minimalismo frío del ambiente, antes una fuente de orgullo, ahora parecía obsceno, un monumento a su esterilidad emocional. Movida por un impulso que no sentía desde hacía años, una mezcla tóxica de culpa y vergüenza, no perdió tiempo. Tomó el teléfono y llamó a Gerardo. La conversación fue breve e imperativa. «Gerardo, restablece el financiamiento de la Clínica Esperanza», ordenó la voz cortante. «Quiero que su presupuesto se duplique inmediatamente».
No era una solicitud, era un decreto nacido de la desesperación de una reina que acababa de descubrir que su reino estaba hecho de arena. La respuesta de Gerardo al otro lado de la línea fue un silencio impactado, seguido de una resistencia fría y educada. Regina, con todo respeto, esto es una locura, dijo. Su voz un barniz de lógica sobre una base de insubordinación. Cortamos el financiamiento por razones sólidas y basadas en datos. La clínica no cumple con ninguna de nuestras métricas de eficiencia. Revertir esa decisión ahora y aún más duplicando el monto sería un acto puramente emocional. Esto abriría un precedente peligroso para decenas de otros proyectos que cortamos. Regina insistió, la voz elevándose, pero Gerardo la interrumpió. Mi función es proteger la integridad y la filosofía de la fundación, la filosofía que tú creaste. Si insistes en seguir con esta decisión impulsiva, me veré obligado a llevar el asunto al consejo. La amenaza estaba clara. El monstruo que Regina había creado, el guardián de su propia ideología fría, ahora se volvía contra ella. Al día siguiente, atormentada por la culpa y frustrada por la rebelión de Gerardo, Regina intentó el camino que le parecía más directo. Abordó a Lourdes al inicio de su turno, extendiéndole un sobre grueso. Lourdes, esto es para ti, un bono, por tu buen trabajo. La oferta, sin embargo, fue torpe, un gesto de una mujer que solo sabía hablar el idioma del dinero. Lourdes retrocedió, el orgullo herido en sus ojos. Gracias, señora, pero no puedo aceptar. Le pagaré lo del medicamento, como dije. En ese preciso momento, la doctora Isabel Moreno, que había venido a agradecer personalmente a la misteriosa benefactora de la clínica, presenció la escena. Con una furia protectora, intervino. «La señora Velasco, supongo», dijo la médica, la voz gélida. «Lourdes no necesita un caridad, y mi comunidad no es un proyecto de vanidad para una rica aburrida que quiere aliviar su conciencia. Si su donación de ayer fue genuina, lo agradecemos. Si fue solo un juego, le pido que nos deje en paz». El rechazo doble, de Lourdes y de la doctora, fue un muro que Regina no pudo superar. Comprendió que ganar la confianza de ellas sería una batalla mucho más difícil que simplemente firmar un cheque. La lección más dura para Regina no vino de una conversación o un informe, sino del silencio aterrador de una sirena en medio de la noche. Esa misma semana, la contaminación en la Ciudad de México alcanzó niveles críticos y el aire se convirtió en un veneno para los frágiles pulmones de Samuel. Lourdes despertó con el sonido aterrador de su hijo luchando por cada respiración, el silbido agudo de su pecho como una alarma desesperada. Lo llevó apresuradamente a la Clínica Esperanza, el único puerto seguro en su océano de pánico. Allí, la doctora Moreno y su pequeño equipo lucharon valientemente para estabilizarlo, pero el equipo esencial falló. El único nebulizador de la clínica, un aparato antiguo y sobrecargado, se ahogó y murió en medio del tratamiento. Durante minutos angustiosos que para Lourdes parecieron una eternidad, la vida de Samuel pendió de un hilo, salvada solo por la habilidad de la médica para improvisar y la llegada tardía de una ambulancia para trasladarlo a un hospital público. Al día siguiente, una figura inesperada cruzó las puertas de vidrio de la Fundación Velasco. La doctora Isabel Moreno, aún con las ojeras de la noche anterior y el olor a hospital en su bata, no pidió una reunión, la exigió. Frente a una Regina impactada en su oficina panorámica, la médica no alzó la voz. Su ira era una fuerza fría y precisa. «No vine aquí para agradecerle ni para pedir dinero», comenzó la doctora Moreno, colocando un pequeño informe sobre la mesa de caoba.
Vine a mostrarle el resultado de sus métricas de eficiencia. Con una calma cortante, describió la crisis de Samuel, la falla del equipo que debería haber sido reemplazado con los fondos que fueron cortados, los minutos en que un niño casi murió. El bajo retorno de la inversión que mencionó su director, concluyó la médica. Anoche tenía un nombre. Su nombre es Samuel Jiménez, el hijo de su empleada doméstica. Cada palabra de la doctora Moreno fue un clavo en el ataúd de la antigua Regina. La culpa que sentía antes era una herida abstracta, una cuestión de orgullo y filosofía. Ahora tenía un rostro, un nombre y el sonido aterrador de un pulmón luchando por aire. La decisión que había tomado, la firma que había autorizado en un documento, se había materializado en la forma de un niño en una cama de hospital. Su cinismo ya no era una armadura, era un arma que, sin saberlo, había apuntado al corazón de la única persona que le había mostrado bondad. Esto no era solo un error que podía corregirse con un cheque, era un pecado que exigía penitencia. El viaje de Regina, a partir de ese momento, dejó de ser sobre reaprender a confiar. Se transformó en una búsqueda desesperada por redención. Movida por una urgencia que nunca había sentido en ninguna negociación de negocios, Regina fue al hospital público. El contraste entre el entorno caótico y abarrotado y los hospitales privados que conocía fue un golpe a su conciencia. Encontró a Lourdes en una silla de plástico junto a la cama de Samuel. El rostro de la empleada era una máscara de agotamiento y alivio por ver a su hijo ahora respirando con la ayuda de un equipo que funcionaba. Regina se acercó despojada de su arrogancia, sintiéndose pequeña e impotente. «Lourdes», susurró, la voz quebrada. «No hay palabras que puedan expresar. La culpa es mía. Lo siento mucho». Comenzó a ofrecer traslados, los mejores médicos, una habitación privada, pero Lourdes la interrumpió con una mirada cansada, pero firme. «Mi hijo me necesita, señora, y necesita un aire más limpio para respirar cuando salga de aquí. Los médicos, caros, no pueden arreglar el aire». La declaración simple de Lourdes le dio a Regina no un alivio, sino una misión clara y aterradora. Con el propósito forjado en el fuego de esa crisis, Regina regresó a la Fundación Velasco no como una reina tambaleante, sino como una guerrera. Convocó a Gerardo a su oficina y la frialdad en sus ojos era algo que ni él, su protegido, había visto nunca. «A partir de hoy», anunció Regina, «la prioridad número 1 de esta fundación es la salud ambiental y el bienestar de la comunidad de la Clínica Esperanza. Liberarás fondos ilimitados para reequipar la clínica y a continuación contratarás a los mejores consultores ambientales para encontrar la fuente de la contaminación en ese barrio». Gerardo, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, intentó argumentar, citando al consejo y la inestabilidad de ella. Regina lo cortó. «Tú tienes el apoyo del consejo, Gerardo. Yo tengo el nombre en la puerta y la fortuna que financia este lugar. Veamos qué vale. Más, la guerra estaba declarada. Regina sabía, sin embargo, que luchar contra Gerardo era la parte fácil. La batalla más difícil sería conquistar la confianza de Lourdes y de la doctora Moreno. No volvió a la clínica con promesas, sino con acciones. Una semana después, apareció en la puerta de la clínica acompañada no por asistentes, sino por 2 de los principales especialistas en contaminación del aire de México. No presentó un plan, sino una solicitud. «Doctora Moreno, Lourdes», dijo con humildad, «estos hombres pueden ayudarnos a identificar el problema, pero ustedes son las expertas en su comunidad. ¿Pueden guiarnos? ¿Pueden decirnos por dónde empezar?»
No estaba dictando una solución desde arriba, estaba ofreciendo sus herramientas y pidiendo permiso para ayudar. Por primera vez, en la mirada escéptica de la doctora Moreno, Regina vio un destello de respeto. El camino hacia la redención sería largo, pero había comenzado. La Fundación Velasco, bajo la nueva y obstinada dirección de Regina, se transformó de un leviatán burocrático en una fuerza de acción ágil y enfocada. Con la guía de Lourdes y la experiencia técnica de la doctora Moreno, los consultores ambientales identificaron rápidamente una fábrica textil local como la principal culpable de la contaminación que asolaba el barrio. La antigua Regina habría entrado en una batalla legal prolongada. La nueva Regina, sin embargo, eligió un camino diferente. Fue directamente al dueño de la fábrica, no con amenazas, sino con una propuesta irresistible. La fundación ofrecería un subsidio completo para la modernización de sus sistemas de filtración de aire, a cambio de un acuerdo legalmente vinculante para la reducción de emisiones y la contratación de mano de obra local. Simultáneamente, financió un pequeño grupo de monitoreo comunitario, liderado por jóvenes del barrio, para garantizar que las promesas se cumplieran. Ya no estaba solo tratando los síntomas con vendas, estaba operando la fuente de la enfermedad. Mientras Regina se movía por el mundo real del polvo y la política comunitaria, Gerardo se atrincheraba en el mundo abstracto de las hojas de cálculo y el poder. Para él, las acciones de Regina eran la prueba final de su caída. Veía la concesión a la fábrica no como una inversión en salud, sino como un desperdicio irresponsable de capital. En su impecable oficina, preparaba su presentación para la reunión del consejo como un general antes de una batalla decisiva. Gráficos de barras mostraban la caída en el retorno sobre la inversión filantrópico. Gráficos circulares ilustraban el riesgo para la reputación de la fundación, ahora asociada con activismo de barrio. Construía un argumento hermético, basado en hechos, lógica y el idioma que el consejo entendía mejor, el idioma del dinero y el riesgo. Estaba confiado, pues sabía que los números no mienten, olvidándose de que rara vez cuentan toda la verdad. La preparación de Regina para la misma reunión fue radicalmente diferente. No preparó un contrainforme. Su tiempo lo pasó en la clínica, escuchando las historias de las madres, o en el hospital, leyendo para Samuel, que se recuperaba lentamente. La víspera de la reunión, se sentó con Lourdes y la doctora Moreno en la pequeña oficina de la clínica. El miedo era palpable en los ojos de ellas. La intimidación del mundo de negocios de Regina era inmensa. «No puedo luchar esta batalla con sus números», dijo Regina, con una calma que no sentía desde hacía años. «La única respuesta a su lógica fría es la verdad humana de ustedes». Miró a las dos mujeres, sus aliadas, sus maestras. «No pido que luchen mi batalla. Pido que mañana cuenten su historia al consejo. La verdad de ustedes es la única arma que tenemos y la única que importa». La sala de reuniones de la Fundación Velasco era un santuario del poder ubicada en el último piso del rascacielos, con una vista panorámica de la ciudad que la hacía parecer un mapa abstracto, un tablero de juego. Los miembros del Pissentosem, consejo, hombres y mujeres acostumbrados a un mundo de privilegios y decisiones basadas en ganancias, se sentaron alrededor de la mesa de mármol pulido. Gerardo Villa, al mando, era la personificación de la confianza. Su informe, proyectado en una pantalla enorme, era una obra maestra de manipulación corporativa. Gráficos coloridos mostraban cómo la eficiencia de la fundación había caído en picada desde que Regina comenzó sus proyectos pasionales. Usó términos como asignación de capital, subóptima y desviación de la misión estratégica para describir la salvación de la clínica.
presentó un argumento tan lógico, tan bien fundamentado en datos, que la compasión comenzó a parecer un error contable, una debilidad que una organización de ese calibre no podía permitirse. Con el consejo ya convencido por los números, Gerardo asestó su golpe final, un ataque personal velado por preocupación. «Y esto me lleva al punto más delicado», dijo, bajando el tono de voz a una confidencia sombría. «Todos amamos y respetamos a Regina, pero su duelo, combinado con su nueva obsesión por la situación personal de una sola empleada, está claramente afectando su juicio. Mi recomendación para revertir sus decisiones recientes no es una crítica, sino una medida para proteger esta fundación y el legado que ella y su difunto esposo construyeron». Terminó, dejando en el aire la imagen de una líder benevolente, pero emocionalmente comprometida, que necesitaba ser salvada de sí misma. Presidente del Consejo, un hombre mayor y pragmático, carraspeó, listo para iniciar la votación que sellaría el destino de Regina. «Señores, antes de que voten». La voz de Regina, calma y firme, cortó el aire tenso de la sala. Se puso de pie, no en una postura de defensa, sino de autoridad tranquila. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Gerardo les ha presentado un informe impecable, lleno de números que cuentan una versión de la verdad. Pero hay otro tipo de informe que necesitan ver. Uno que no se mide en gráficos, sino en vidas». Con un movimiento deliberado, Regina caminó hasta las grandes puertas de la sala de reuniones y las abrió. Paradas en el pasillo, con una dignidad que contrastaba con la opulencia del entorno, estaban Lourdes Jiménez y la doctora Isabel Moreno. La presencia de ellas en ese templo del poder corporativo fue un impacto, la llegada súbita e innegable del mundo real. Gerardo quedó boquiabierto, su compostura evaporándose en una ola de pánico, mientras Regina guiaba a las dos mujeres al centro de la sala. La doctora Moreno fue la primera en hablar. Su ira no era cálida, sino fría como el acero. No se dirigió al proyector, en cambio, caminó hasta la mesa de mármol y con un gesto deliberado comenzó a desplegar su propio informe. No eran gráficos, sino fotos desvaídas de niños con fiebre, copias de historiales médicos con diagnósticos de enfermedades perfectamente tratables y una lista manuscrita del equipo básico que la clínica no tenía. «Este es el retorno sobre la inversión, que no aparece en sus hojas de cálculo, señores», dijo, la voz calma, pero cortante. «El costo de un nebulizador que no pudimos comprar resultó en 3 días de hospitalización para un niño. La falta de antibióticos básicos transformó una infección de oído en un caso de pérdida auditiva parcial». Luego, colocó una última foto en el centro de la mesa. Samuel, en una cama de hospital, con un respirador en el rostro. «Este es el resultado de una decisión eficiente». Tras el testimonio contundente de la médica, que dejó a la sala en un silencio atónito, fue el turno de Lourdes. No se acercó a la mesa. Permaneció de pie, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, no como una suplicante, sino como una testigo. Con una simplicidad devastadora, no habló de sí misma, sino de su hijo. Describió la rutina de despertarse en medio de la noche para escuchar su respiración, el miedo constante que era su compañero, la pequeña celebración silenciosa cada mañana en que él despertaba bien. Contó cómo la Clínica Esperanza no era solo un lugar para recoger medicamentos, sino un lugar de esperanza, un lugar donde otras madres entendían su miedo. No usó palabras de acusación, no pidió dinero. Solo concluyó, con la voz suave, pero resonando más fuerte que cualquier grito: «Solo pido que cuando miren sus números, por un momento intenten recordar el sonido de la respiración de mi hijo». Ese sonido, la imagen de la lucha de un niño por aire, llenó la sala estéril con
Una verdad que ningún gráfico podía refutar. La armadura corporativa de los miembros del Consejo se deshizo. Ya no veían métricas de riesgo, veían el rostro de una madre aterrorizada y a su hijo. El presidente del Consejo, el mismo hombre que estaba a punto de respaldar la propuesta de Gerardo, miró al director con un desprecio gélido. La votación sobre la moción de Gerardo ni siquiera se llevó a cabo. La propuesta estaba muerta, avergonzada por el peso de la realidad. En cambio, el presidente se volvió hacia él. Gerardo, dijo con una voz final y sin apelación, su filosofía ya no sirve a esta fundación. Sus servicios ya no son necesarios, con efecto inmediato. Gerardo quedó allí, pálido y derrotado, no por una estrategia de negocio superior, sino por la fuerza innegable de una historia humana bien contada. Con Gerardo saliendo de la sala en un silencio humillante, Regina se volvió hacia el consejo, ahora totalmente atento. La victoria no era un momento para el triunfalismo, sino para la acción. La decisión de despedir al señor Villa fue la consecuencia de una filosofía que yo misma creé y que hoy enterramos, dijo, la voz resonando con una nueva autoridad nacida de la humildad. A partir de hoy, la Fundación Velasco pasará por una reestructuración completa. Nuestro valor ya no se medirá por el retorno sobre la inversión, sino por el impacto humano. Para garantizar esto, anuncio la creación de consejos comunitarios para cada proyecto que financiemos. Las decisiones sobre cómo se asignan los fondos ya no se tomarán en esta sala, sino por las personas que viven la realidad que intentamos mejorar. Era una revolución, una abdicación voluntaria del poder centralizado en favor de la sabiduría colectiva. Entonces, Regina se volvió hacia las dos mujeres que habían cambiado su mundo. Y el primer consejo, el de la Clínica Esperanza, necesita un liderazgo que posea la sabiduría que nos falta. Miró directamente a Lourdes y a la doctora Moreno. Me gustaría ofrecerles a ambas un cargo remunerado como copresidentas de este nuevo consejo. Su conocimiento sobre las necesidades de esta comunidad es un activo más valioso que cualquier otro que esta fundación posea. El asombro en el rostro de Lourdes fue profundo. Ella, la empleada doméstica que esperaba ser despedida por tomar dinero del suelo, estaba siendo invitada a sentarse en la mesa del poder, no como invitada, sino como líder. En ese momento, la reparación de Regina fue completa. No solo estaba devolviendo dinero, estaba devolviendo poder y dignidad, reconociendo que la verdadera experiencia a menudo reside en aquellos que la sociedad se niega a escuchar. Meses después, la Clínica Esperanza renació. Las paredes fueron pintadas con colores vivos, los estantes estaban llenos de medicamentos y los nuevos equipos zumbaban con la promesa de cuidados adecuados. Pero la mayor transformación no estaba en las paredes, sino en las personas. En la sala de espera, ahora convertida en un espacio de lectura infantil, Regina Velasco se sentaba en una silla pequeña, leyendo una historia con una entonación divertida para un grupo de niños atentos. Entre ellos estaba Samuel, con el rostro lleno de salud, riendo fuerte por uno de los pasajes. Desde la puerta, Lourdes, ahora administradora de la clínica, observaba la escena con una sonrisa serena en el rostro. Ya no había distancia entre ellas, ni la que imponía el dinero, ni la que creaba el orgullo. Eran solo dos mujeres, dos madres, que juntas probaron que la generosidad más profunda no es una prueba para el otro, sino un acto de fe en la propia capacidad de la humanidad para ser buena. Mientras la paz comenzaba a florecer en el mundo de Regina, el infierno hervía en el alma de Gerardo Villa. La humillación de su despido público no lo llevó a la introspección, sino a un pozo de ira narcisista.
Desde su propio apartamento de lujo, una imitación fría de la estética de Regina, observaba las noticias sobre la nueva fundación. Velasco, con un veneno creciente, no veía la transformación de Regina como genuina, la veía como una debilidad, un delirio sentimental que había destruido la máquina de eficiencia que él ayudó a construir y, más importante, que le había costado su carrera y estatus. La culpa, en su mente, no era suya, sino de la empleada doméstica ignorante y la médica idealista que habían hechizado a su mentora. En la soledad de su oficina, rodeado de los trofeos de una vida dedicada a la lógica fría, hizo un voto silencioso. No solo se reerguería, destruiría el nuevo mundo de Regina, demostrando a todos, y especialmente a sí mismo, que la compasión era, al fin y al cabo, la peor de las inversiones. Gerardo era un estratega, y su primer movimiento no fue un ataque frontal, sino una infiltración sutil. Usando sus antiguos contactos y el conocimiento profundo que tenía de la comunidad alrededor de la clínica, encontró al peón perfecto para su juego, un pequeño comerciante local llamado Mateo, un hombre que se sentía resentido por no haber sido elegido como proveedor para la renovación de la clínica. Bajo el disfraz de un filántropo preocupado, Gerardo se reunió con Mateo, expresando sus dudas sobre la nueva gestión. Una empleada doméstica y una médica idealista controlando millones, dijo, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. Es una receta para el desastre. Estoy seguro de que la doctora Moreno, con las mejores intenciones, claro, ya está favoreciendo a sus amigos. Plantó la semilla de la corrupción en la mente de Mateo, ofreciéndole dinero no como un soborno, sino como una pequeña ayuda para que estuviera atento e informara cualquier irregularidad. La carnada fue mordida. Mientras la traición de Gerardo comenzaba a germinar en las sombras, la Clínica Esperanza enfrentaba los desafíos normales de un crecimiento acelerado. Lourdes, en su nuevo rol como presidenta del consejo, presidía su primera gran compra, un lote de vacunas pediátricas esenciales financiado con la primera entrega de los fondos de la fundación. Sin embargo, debido a una crisis en la cadena de suministro farmacéutico, la entrega se retrasó una semana. Era un problema logístico común, una frustración que la doctora Moreno y Lourdes manejaban con transparencia, comunicando el retraso a la comunidad. Pero para el nuevo espía de Gerardo, Mateo, ese pequeño contratiempo era oro. Inmediatamente informó la falla a su nuevo benefactor. En el silencio de su apartamento, Gerardo recibió la noticia no como un problema trivial, sino como la primera munición para su guerra. Una sonrisa fría se extendió por su rostro. No necesitaba crear un desastre, solo necesitaba amplificar y distorsionar las pequeñas imperfecciones de la realidad. Gerardo no necesitaba un cañón. Una piedra bien lanzada sería suficiente para iniciar una avalancha. Filtró la información del retraso de las vacunas a un bloguero local, un hombre con un gran número de seguidores y una predilección por el sensacionalismo. La información fue distorsionada, amplificada y presentada de la manera más incendiaria posible. El titular, publicado a la mañana siguiente, era cruel. Millones en donaciones. Pero ¿dónde están las vacunas? La nueva gestión de la Clínica Esperanza deja a nuestros niños desprotegidos. El artículo, citando fuentes anónimas preocupadas, pintaba un cuadro de incompetencia y caos, cuestionando la sabiduría de poner a una empleada doméstica sin experiencia a cargo de un presupuesto millonario. No era una noticia, era un ataque quirúrgico, diseñado no para informar, sino para destruir la confianza, la moneda más valiosa que la clínica poseía. Gerardo sabía que, en una comunidad que ya se sentía olvidada,
El miedo era una semilla que crecía rápido. El impacto fue inmediato y devastador. Los teléfonos de la clínica no paraban de sonar. Madres, antes agradecidas, ahora estaban ansiosas y enojadas, exigiendo respuestas. En las calles del barrio, el veneno de la desconfianza se esparcía. Lourdes, que toda su vida había sido una de ellos, una vecina, una amiga, ahora era vista con sospecha por algunos. El peso de esas acusaciones era, para ella, más doloroso que cualquier dificultad financiera que hubiera enfrentado. Ella, que había luchado con uñas y dientes por la salud de su propio hijo, estaba siendo acusada de descuidar a los hijos de sus vecinos. La doctora Moreno, por su parte, se vio abrumada por la burocracia, intentando calmar los ánimos en lugar de cuidar a los enfermos. La pequeña crisis logística se había transformado, por las manos de Gerardo, en una crisis de fe, amenazando con desmantelar el proyecto antes de que pudiera florecer de verdad. Regina, al leer el artículo, sintió el sabor familiar del veneno de Gerardo. La antigua Regina habría movilizado un ejército de abogados, demandado al bloguero y aplastado a la oposición con el peso de su fortuna. Pero la nueva Regina sabía que una batalla legal no curaría la herida de la desconfianza. Fue inmediatamente a la clínica y se reunió con Lourdes y la doctora Moreno. En lugar de dictar una estrategia, preguntó: ¿cómo respondemos a esto? Fue Lourdes, con la voz quebrada por el dolor, pero firme en su convicción, quien dio la respuesta. Con la verdad. Abrimos las puertas. Invitamos a la comunidad a una reunión aquí esta noche. Mostramos los recibos, explicamos el retraso, respondemos a cada pregunta, por más dolorosa que sea. La decisión fue unánime. No se esconderían detrás de comunicados de prensa. Enfrentarían el miedo con una transparencia radical. La vida, a veces, nos presenta ataques injustos, obstáculos que parecen diseñados para destruir nuestra confianza y hacernos desistir. Pero es precisamente en esos momentos que nuestra verdadera fuerza se forja. Es la hora de descubrir el coraje para enfrentar la mentira con la verdad. Si alguna vez has pasado por una situación en la que tu integridad fue puesta a prueba, o conoces a alguien que necesita este mensaje de resiliencia, dale me gusta a este video y compártelo. Historias de superación como esta nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la luz. La noche de la reunión transformó la clínica Esperanza en una arena. La pequeña sala de espera estaba abarrotada, el aire pesado con una mezcla de ansiedad, ira y el olor a café barato que la doctora Moreno había preparado. Madres y padres, cuyos rostros Lourdes conocía desde la infancia, ahora la miraban con una desconfianza dolorosa. En medio de la multitud, como un veneno silencioso, estaba Mateo, el comerciante, listo para avivar las llamas con las preguntas capciosas que Gerardo le había proporcionado. Lourdes, de pie frente a su comunidad, junto a una doctora Moreno de semblante serio, sintió el peso de cada mirada. En el fondo de la sala, casi invisible en la penumbra, estaba Regina. Por primera vez, se obligaba a no intervenir, a no controlar, sino a confiar. Necesitaba presenciar, fuera el triunfo o el fracaso, la consecuencia directa del mundo que ella misma había puesto en marcha. Lourdes comenzó a hablar, la voz un hilo trémulo de nerviosismo. No usó jergas ni excusas. Habló como vecina, como madre. Sé que están asustados. Yo también lo estoy, admitió. Y esa confesión de vulnerabilidad silenció los primeros murmullos. Desplegó las órdenes de compra, las facturas, los correos del proveedor farmacéutico, mostrando la prueba física del retraso logístico. No soy una administradora de empresas, continuó. Soy una de ustedes. Y lo único que sé hacer es luchar por nuestros hijos. A continuación, la doctora Moreno tomó la palabra,
con una calma factual que complementaba la emoción de Lourdes. Presentó un plan claro de adquisiciones, explicando cómo cada centavo del nuevo presupuesto estaba siendo asignado a equipos que salvarían vidas, transformando la ira de la multitud en una comprensión gradual y renuente. Cuando la marea parecía estar cambiando, Mateo lanzó su ataque. «¡Todo eso está muy bonito!», gritó desde el medio de la multitud. «Pero ¿cómo podemos confiar en el dinero de una mujer como la señora Velasco? Ella nos cortó una vez. ¿Qué le impide cortarnos de nuevo cuando se canse de su nuevo juguete?». La acusación flotó en el aire, reavivando la desconfianza. Antes de que Lourdes pudiera responder, una voz anciana y fuerte se alzó desde un rincón de la sala. Era doña Elvira, una matriarca del barrio. «Conozco a Lourdes desde que era niña», dijo la anciana, levantándose con dificultad. «Y conozco a la doctora, y su trabajo. Su corazón está aquí. Quien está tratando de sembrar discordia entre nosotros no se preocupa por nuestros hijos, solo le interesa destruir lo único bueno que nos ha pasado en años». La voz de la sabiduría de la comunidad, más poderosa que cualquier mentira, selló la cuestión. La reunión terminó no con aplausos, sino con un asentimiento colectivo, un pacto de confianza renovada, aunque frágil. La noticia del fracaso de la reunión comunitaria llegó a Gerardo como un insulto. Su plan de crear una rebelión desde la base había sido neutralizado por la misma autenticidad que tanto despreciaba. La ira lo consumió. Comprendió que intentar manipular las emociones de una comunidad era un juego impredecible e ineficiente. Era hora de abandonar las tácticas de guerrilla y volver a la guerra total, librada en su territorio. Pasó la semana siguiente atrincherado en su oficina, ya no filtrando información a blogueros, sino construyendo un expediente. Compiló informes financieros, análisis de riesgos y proyecciones a largo plazo, todos meticulosamente elaborados para probar una sola tesis: que la nueva filantropía emocional de Regina era una amenaza existencial para la estabilidad financiera de la Fundación Velasco. Agendaría reuniones individuales con cada miembro del consejo, hablando el único idioma que ellos respetaban de verdad: el del deber fiduciario y el pánico financiero. Mientras Gerardo afilaba sus cuchillos de datos, Regina se sumergía de cabeza en el mundo que él despreciaba. La victoria en la reunión de la comunidad solidificó su confianza en Lourdes y la doctora Moreno, y se convirtió en una presencia constante y humilde en la clínica. Llegaba sin alarde, no como la fundadora, sino como una voluntaria. Usando las habilidades de organización que la hicieron una empresaria exitosa, ayudó a la doctora Moreno a crear un sistema de inventario para los nuevos suministros, transformando el caos en orden. Se sentaba en la sala de espera, ayudando a madres analfabetas a llenar formularios complejos. Su caligrafía elegante ahora al servicio de garantizar que un niño recibiera la vacuna correcta. Por primera vez en años se sentía útil de una manera que ningún informe de ganancias jamás le había hecho sentir. Su cinismo no solo había sido roto, estaba siendo pulverizado y reemplazado por un propósito real y tangible. La conexión más profunda, sin embargo, se construyó lejos de la clínica. Con Samuel ya recuperado y de vuelta en casa, Regina fue invitada por Lourdes para un café. Al entrar en la casa sencilla pero acogedora de la mujer que cambió su vida, Regina sintió una paz que su ático de millones de dólares nunca le proporcionó. No llevó un regalo caro, sino un libro de cuentos infantiles que había pertenecido a su difunto esposo. Se sentó al lado de Samuel y con una voz inicialmente tímida comenzó a leer. El niño, que antes la veía solo como la patrona de su madre, ahora la veía como la narradora de historias,
la portadora de aventuras. En ese acto simple de leer para un niño, el propósito de Regina se cristalizó. Ya no estaba luchando por una idea o para aplacar su culpa. Estaba luchando por ese niño, por su derecho a tener un futuro donde pudiera respirar libremente, tanto literal como metafóricamente. La convocatoria oficial para la reunión extraordinaria del Consejo llegó una tarde de viernes. Era un documento frío, redactado en un lenguaje legalista que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. El único punto del orden del día era una revisión de la dirección estratégica y financiera de la Fundación y un voto de confianza en el liderazgo actual. Era un eufemismo para una ejecución. Regina recibió el correo en su celular mientras estaba en la clínica, ayudando a Lourdes a organizar una pequeña fiesta de cumpleaños para uno de los niños. El contraste era brutal. La alegría simple y colorida de la fiesta de un lado y la amenaza gris y corporativa del otro. Miró el rostro sonriente de Samuel, que ahora respiraba con más facilidad, y luego la notificación en su pantalla. No había miedo en su corazón, solo una claridad de acero. Sabía por qué estaba luchando. La noche anterior a la reunión fue un estudio de contrastes. En su apartamento, Gerardo repasaba su presentación, un monólogo de poder ensayado a la perfección, donde cada gráfico era un arma y cada número una bala. Estaba confiado, blindado por la lógica irrefutable de sus datos. Probaría, sin sombra de duda, que la nueva dirección de Regina era un suicidio financiero. Mientras tanto, la preparación de Regina era de una naturaleza completamente diferente. Estaba en la humilde cocina de Lourdes, junto con la doctora Moreno. No ensayaban discursos. En cambio, esparcían sobre la mesa su evidencia, el historial médico de Samuel, fotos de la clínica antes y después de la reforma y una lista escrita a mano por Lourdes con los nombres de cada niño que se beneficiaría de las nuevas vacunas. La estrategia de ellas no era refutar los números de Gerardo, sino hacerlos irrelevantes frente al peso de la realidad humana. A veces, en la vida, nos enfrentamos a batallas que parecen imposibles, donde la lógica fría y los números parecen tener todo el poder. Nos hacen creer que nuestras historias, nuestras verdades humanas, son demasiado pequeñas para hacer la diferencia. Pero es precisamente en esos momentos cuando nos atrevemos a presentar nuestra vulnerabilidad como nuestra mayor fuerza que ocurren las verdaderas transformaciones. Si crees en el poder de las historias humanas para cambiar el mundo y que todos merecen la oportunidad de que su verdad sea escuchada, suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir difundiendo mensajes como este para que juntos podamos hacer la diferencia, una historia a la vez. La sala del Consejo de la Fundación Velasco era un pináculo de poder, una caja de cristal suspendida sobre la Ciudad de México, diseñada para hacer que los problemas de la ciudad abajo parecieran pequeños y manejables. Los miembros del Consejo, titanes de la industria y las finanzas, se sentaron alrededor de la mesa de mármol negro, un jurado de pragmatismo. Gerardo Villa, en control del podio, era la personificación de la competencia. Su presentación fue una clase magistral de retórica corporativa, utilizando el lenguaje que todos en la sala entendían y respetaban. No atacó a Regina directamente, atacó los resultados. Gráficos impecables mostraban el declive del retorno social sobre la inversión, un término que él mismo había acuñado. Demostró con una lógica irrefutable cómo la asignación de capital en proyectos de bajo rendimiento, como la Clínica Esperanza, estaba comprometiendo la capacidad de la Fundación para causar un impacto a escala. Estaba contando la historia que ellos estaban acostumbrados a escuchar, una historia donde la eficiencia era la heroína y la emoción, la villana. Con el terreno preparado, Gerardo pasó al ataque personal,
disfrazado de preocupación benevolente. Proyectó en la pantalla el titular del tabloide que él mismo había orquestado. Como saben, la Fundación enfrentó recientemente una crisis de relaciones públicas, dijo, en un tono grave. Y aunque admiro la pasión personal de Regina, temo que su involucramiento emocional en un caso específico haya nublado su juicio estratégico, exponiéndonos a riesgos innecesarios. Hizo una pausa, permitiendo que la implicación de su inestabilidad flotara en el aire. Por lo tanto, con el corazón apesadumbrado, pero con mi deber fiduciario hacia esta fundación en mente, propongo formalmente una moción de desconfianza y la remoción de Regina Velasco del cargo de presidenta, para que podamos restaurar la dirección estable y basada en datos que siempre ha sido nuestra marca registrada. Se sentó y un silencio sombrío y de acuerdo llenó la sala. El presidente del consejo tomó el mazo para iniciar la votación. Un momento, por favor. La voz de Regina, calma y sin un ápice de pánico, resonó en la sala. Se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando una defensa desesperada. En cambio, miró a Gerardo y luego al consejo con una serenidad desconcertante. Los números que el señor Villa presentó son correctos, dijo, sorprendiendo a todos. Desde cierta perspectiva, su análisis es impecable. Caminó lentamente hacia las puertas de la sala. Pero esa perspectiva, la visión desde 30 pisos de altura, omite ciertos detalles. Y antes de que tomen su decisión, hay otro, el tipo de informe que necesitan ver, un informe desde el terreno. Abrió las puertas. Paradas allí, enmarcadas por la entrada de la sala de poder, estaban Lourdes Jiménez y la doctora Isabel Moreno. La realidad, en toda su dignidad y desafío, acababa de entrar en la sala. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala mientras Regina guiaba a las dos mujeres hacia el frente. Gerardo, tomado por sorpresa, permaneció de pie, una estatua de indignación. Fue la doctora Moreno quien tomó la palabra primero, su voz calma llenando el silencio tenso. Señores del consejo, dijo, el señor Villa les presentó gráficos, yo les traje la realidad. Se acercó a la mesa y, con una precisión quirúrgica, colocó sobre el mármol pulido su propio expediente. Eran historiales médicos, fotos de niños con erupciones cutáneas causadas por desnutrición. Una estadística simple, escrita a mano, que mostraba el aumento de crisis respiratorias en el barrio desde que las emisiones de la fábrica vecina aumentaron. Su inversión ineficiente, continuó mirando a los ojos de cada miembro, era el único lugar que estos niños tenían. Su decisión estratégica de cortar nuestros fondos resultó en un aumento del 30% en las hospitalizaciones pediátricas en 6 meses. Sus números no muestran eso, pero los pulmones de nuestros niños, sí. Tras la tormenta de hechos de la médica, vino la calma devastadora de la historia de una madre. Lourdes no se acercó a la mesa. Habló desde donde estaba, su voz suave, pero cargada con el peso de la experiencia vivida. No entiendo de gráficos, comenzó, pero entiendo del miedo. Sé cómo es despertarse en la noche con el sonido de tu hijo luchando por encontrar aire. Sé lo que es mirar un frasco de medicina casi vacío y saber que tu salario no será suficiente. Miró a Regina, no con acusación, sino con una extraña complicidad. Y sé lo que es encontrar una esperanza inesperada. Luego se volvió hacia el consejo. La señora Velasco y la doctora están tratando de arreglar algo que estaba roto desde hace mucho tiempo. No pido que crean en mí, solo pido que, antes de votar, cierren los ojos por un segundo e intenten imaginar el sonido de la respiración de un hijo que aman. La sala, antes un bastión de lógica fría, fue inundada por la emoción.
El testimonio de las dos mujeres había transformado los números abstractos de Gerardo en rostros, en dolor, en miedo y en esperanza. Los miembros del consejo, hombres y mujeres que vivían en un mundo protegido de la dura realidad, fueron obligados a enfrentarla. Algunos desviaron la mirada de las fotos sobre la mesa, la vergüenza visible en sus rostros. Otros miraron a Regina con una nueva admiración, comprendiendo la profundidad de su transformación. La lógica impecable de Gerardo, antes tan convincente, ahora parecía no solo inadecuada, sino cruel. La batalla ya no era sobre eficiencia, era sobre humanidad. Y en ese campo de batalla, Gerardo estaba completamente desarmado. El presidente del consejo, un hombre conocido por su dureza en los negocios, miró las fotos de los niños, luego a Gerardo, y su rostro se transformó en una máscara de desprecio. No se molestó en convocar la moción de Gerardo a votación. Ya estaba muerta, aniquilada por el poder de la verdad. En cambio, propuso una nueva moción. Propongo un voto de apoyo total e irrestricto a la nueva dirección estratégica propuesta por la señora Velasco, anunció, la voz resonando en la sala. Y, adicionalmente, propongo la rescisión inmediata del contrato de Gerardo Villa por manipular información y actuar de mala fe contra los intereses fundamentales de esta fundación. La votación fue unánime. Gerardo, pálido y tembloroso, observó su mundo desmoronarse en segundos. Recogió sus papeles en un silencio ensordecedor y salió de la sala, ya no un maestro de la estrategia, sino un fantasma de una filosofía que acababa de volverse obsoleta. Con la sala purgada de la antigua ideología, Regina se dirigió al consejo y a sus nuevas aliadas. Con una autoridad tranquila, formalizó la promesa que se había hecho a sí misma. La primera acción bajo este nuevo mandato será la creación de un Consejo Comunitario Permanente para la Clínica Esperanza, con total autonomía sobre su presupuesto, declaró. Y tengo el honor de nombrar como sus primeras copresidentas remuneradas a la doctora Isabel Moreno y a la señora Lourdes Jiménez. Frente al consejo que antes la habría despreciado por tal acto, extendió la mano hacia la médica y la empleada doméstica, sellando la nueva estructura de poder no con un apretón de manos corporativo, sino con un gesto de respeto y asociación. El aplauso que siguió no fue solo para Regina, sino para la revolución silenciosa que había liderado. Tras la salida de los miembros del consejo, las tres mujeres permanecieron solas en la sala de reuniones vacía, el silencio ahora lleno no de tensión, sino de un potencial ilimitado. Lourdes, abrumada por el peso de la responsabilidad recién adquirida, miró a Regina con ojos asustados. No sé cómo hacer esto, señora Velasco, no soy una líder. Regina se acercó y, por primera vez, puso una mano reconfortante en el hombro de Lourdes. Yo tampoco sé cómo hacer esto, Lourdes, admitió con una sonrisa cansada. Solo sé dar órdenes, pero por primera vez en mucho tiempo estoy emocionada por aprender. Miró a la doctora Moreno y luego de nuevo a Lourdes. Y vamos a aprender juntas. En ese momento, en esa sala en la cima del mundo, una nueva fundación, basada no en el poder, sino en la asociación, verdaderamente nació. 6 meses después, la Clínica Esperanza no era más un símbolo de lucha, sino de florecimiento. En la ceremonia de reinauguración, el edificio, ahora renovado y equipado con la tecnología pediátrica más moderna, brillaba bajo el sol. El aire ya no olía a desesperación, sino a pintura fresca y esperanza. Pero la verdadera transformación no estaba en las paredes, sino en las personas. Lejos del escenario y los discursos, en una
Sala de lectura iluminada por el sol. Regina Velasco estaba sentada en una silla pequeña, rodeada por un círculo de niños. Entre ellos, Samuel, con el rostro lleno de salud y la respiración fácil, escuchaba atentamente. La voz de Regina, antes usada para dictar órdenes y expresar desdén, ahora tejía cuentos de animales valientes y estrellas lejanas, con una ternura que ella misma desconocía poseer. Ya no era la millonaria en su torre, sino simplemente Regi, la narradora de historias favorita de los niños. Desde la puerta, Lourdes observaba la escena, el corazón rebosante de una emoción serena. Como directora de la clínica, ahora manejaba presupuestos y equipos, pero su poder más verdadero venía de la confianza que su comunidad depositaba en ella. Sus ojos se encontraron con los de Regina por encima de las cabezas de los niños y compartieron una sonrisa. No fueron necesarias palabras. Esa sonrisa contenía la memoria de todo el camino recorrido. El dinero en el suelo, la confesión dolorosa, la batalla en la sala del consejo y finalmente la paz. Eran dos mujeres de mundos distintos, forjadas en una alianza improbable, que habían descubierto juntas que el acto de cuidarse mutuamente era la forma más poderosa de cambiar el mundo. Esta historia nos recuerda que, al final, la compasión y el coraje pueden reescribir cualquier destino. Nos muestra que la verdadera generosidad no es una prueba que imponemos a los demás, sino un acto de fe en la bondad que existe dentro de cada uno. Si este relato te emocionó y te hizo creer que el cambio es siempre posible, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza, demostrando que, incluso de las semillas del cinismo, los jardines más hermosos de humanidad pueden florecer. La mayor pobreza que afligía a Regina no era la ausencia de compañía, sino la falta de conexión humana. Vivía en una isla de riqueza, aislada por un océano de desconfianza que ella misma había creado. La historia de ellas nos enseña que la verdadera medida de la riqueza no está en lo que poseemos, sino en la calidad de nuestros lazos con los demás. Lourdes, en su simplicidad, era infinitamente más rica que Regina, pues poseía una comunidad, la empatía de una médica y el amor incondicional de un hijo. El viaje de Regina, fuera de su ático de lujo, fue una peregrinación en busca de esa riqueza perdida, una lección de que el antídoto para la soledad no es la acumulación de cosas, sino la distribución generosa de uno mismo, de su tiempo y de su atención. El test de Regina fue defectuoso desde el principio, pues fue diseñado para medir la codicia, no el carácter. Lo que ella no comprendía es que el carácter de una persona no se revela por la tentación que enfrenta, sino por la compasión que demuestra incluso cuando cree que nadie está mirando. La verdadera naturaleza de Lourdes no se expuso cuando tomó el dinero, un acto nacido de la desesperación de una madre, sino en el momento en que eligió transformar su alivio personal en un beneficio para toda su comunidad. Ella nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor necesidad, aún tenemos la capacidad de mirar a un lado y ver el dolor del otro. Y es en esa elección donde reside y se revela nuestra verdadera humanidad. Por último, la historia es un poderoso testimonio de cómo una sola persona, armada solo con su integridad, puede desafiar y transformar un imperio. Lourdes Jiménez, una mujer que el mundo de Regina consideraba invisible e impotente, se convirtió en la fuerza catalizadora que redefinió el propósito de una fundación multimillonaria. No usó poder, influencia ni riqueza. Usó la verdad de su experiencia y la fuerza de su carácter.
Su viaje prueba que el verdadero valor no está en las hojas de cálculo ni en las lógicas de mercado, sino en la dignidad humana. Y que, a veces, el alma de una gran corporación o incluso de una sola persona solo puede ser salvada por la sabiduría humilde de quien menos se espera. La historia de Regina comienza con ella en el papel de la observadora omnisciente, la mujer que a través de sus cámaras creía ver la verdad cruda y desnuda. Sin embargo, era la persona más ciega de todas. Su visión estaba filtrada por la lente oscura de su propio cinismo, haciéndola incapaz de ver la complejidad, la dignidad y la compasión que estaban justo frente a sus ojos. Lourdes, por otro lado, la mujer que era el objeto de la observación, era quien verdaderamente veía. Veía la necesidad. En la clínica veía el dolor en los rostros de sus vecinos y al final incluso veía la humanidad herida detrás de la fachada de su patrona. La lección es profunda. La verdadera visión no viene de los ojos, sino de la empatía. No se trata de mirar a las personas, sino de un esfuerzo por ver el mundo con ellas desde su perspectiva. El paradoxo final y más hermoso de esta historia reside en la naturaleza del propio test. El acto de Regina, nacido de una profunda desconfianza y con la intención de probar lo peor de la naturaleza humana, se convirtió irónicamente en el catalizador para la mayor demostración de bondad. Fue su crueldad la que, sin querer, creó el escenario para que la nobleza de Lourdes brillara. Esto nos ofrece un mensaje de esperanza redentora. Incluso nuestros peores impulsos, nuestros errores más oscuros y nuestros juicios más cínicos pueden ser transformados. La vida tiene una forma misteriosa de usar nuestras fallas como la materia prima para nuestro crecimiento, siempre que estemos dispuestos a enfrentar la verdad incómoda que revelan sobre nosotros mismos. Al final, la asociación entre Regina y Lourdes se convirtió en la metáfora central. Eran dos mitades de una solución completa. Regina poseía los recursos, el poder y el alcance, pero no tenía la visión desde el terreno, la conexión con la necesidad real. Lourdes poseía la sabiduría de la experiencia vivida, la visión empática, pero no tenía los recursos para transformar esa visión en un cambio a gran escala. Separadas, eran una millonaria vacía y una madre luchadora. Juntas, se convirtieron en una fuerza de transformación imparable. La historia de ellas es un argumento poderoso de que el verdadero cambio no ocurre de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino en un encuentro en el medio, donde el poder aprende a escuchar y la experiencia encuentra los medios para florecer. La historia nos advierte sobre el peligro del juicio, ya sea que nazca del cinismo o de la admiración. Regina, desde su pedestal de riqueza, puso a Lourdes bajo un microscopio, tratándola como un objeto de estudio, y falló en ver su humanidad. Sin embargo, sería igualmente un error, ahora, poner a Lourdes en un pedestal de santidad. Ella no es un ángel, sino una mujer real que, enfrentada a una tentación real, sintió el peso del dilema. Su grandeza no está en una perfección inhumana, sino en la elección que hizo a pesar de su necesidad, en su decisión de transformar un dilema personal en una oportunidad para su comunidad. La lección, por lo tanto, es acercarnos unos a otros en un terreno nivelado, reconociendo que todos, desde el más rico hasta el más pobre, libran batallas invisibles y que la verdadera conexión nace no del juicio, sino del reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Vivimos en un mundo que intenta, a toda costa, ponerle un precio a todo, incluso al carácter. El test de Regina fue, en esencia, un intento de ponerle un precio a la integridad de Lourdes. Lo que descubrió es
que las cualidades que verdaderamente definen a un ser humano, la compasión, la honestidad, la resiliencia, el amor de una madre por su hijo, son inmunes a cualquier evaluación monetaria. Son el único capital que no puede ser comprado, vendido ni medido en hojas de cálculo. El viaje de Regina fue aprender a reconocer ese valor intrínseco, a comprender que el mayor activo que una persona puede tener no está en su cuenta bancaria, sino en la riqueza de su espíritu y en el coraje de sus elecciones. Por último, la historia redefine el concepto de legado. Regina comenzó la historia obsesionada con proteger el legado de su esposo, un legado de edificios, poder y un nombre respetado en los círculos de élite. Al final, se da cuenta de que el legado más duradero no es el que se construye con concreto y acero, sino el que se teje con hilos de bondad. El verdadero legado de ese viaje no es la Fundación Velasco, sino el legado de Lourdes, un hijo saludable, una comunidad más fuerte y la prueba de que un solo acto de integridad puede redirigir el curso de un río de poder, enseñándonos que las marcas más profundas que dejamos en el mundo son las que imprimimos en los corazones de los demás. La transformación de Regina nos muestra que el cambio genuino reverbera mucho más allá de nosotros mismos. Su acto inicial, un test cínico, cuando fue interceptado por la integridad de Lourdes, inició una reacción en cadena. No solo salvó una clínica, redefinió la misión de una fundación entera que ahora tocará miles de vidas de una manera más humana y eficaz. Esto nos recuerda que nuestras elecciones, especialmente aquellas tomadas en nuestros momentos de mayor conflicto moral, nunca ocurren en un vacío. Envían ondas al mundo, y un solo acto de coraje o compasión puede, con el tiempo, rediseñar paisajes de vidas que ni siquiera sabíamos que estábamos tocando. El viaje más importante que esta historia narra es el de la distancia siendo superada. No solo la distancia física entre un barrio rico y uno pobre, sino la distancia emocional entre la desconfianza y la fe, entre el aislamiento y la conexión. Regina aprendió que la empatía no es un sentimiento pasivo de lástima, sino la elección activa y valiente de cruzar esa distancia, de salir de nuestra fortaleza segura y entrar en el mundo del otro para ver, sentir y comprender su realidad. Es el viaje más difícil y, sin embargo, el único que nos permite encontrar no solo a los demás, sino también la parte más verdadera y noble de nosotros mismos. Al final, la historia de Regina Velasco no es sobre una millonaria que aprendió a ser buena. Es sobre una mujer que estaba muriendo de sed en un desierto de desconfianza y encontró un oasis en el alma de otra. Comenzó su viaje buscando la prueba de la deshonestidad en un monitor, esperando confirmar lo peor del mundo para justificar la amargura en su corazón. Terminó sentada en el suelo de una clínica humilde, leyendo una historia a un niño, habiendo encontrado la prueba de la bondad que curó su propia alma. Y esa es la única búsqueda, la única descoberta que realmente importa.